Baja, pe. Bueno, a continuación vamos a hacer el modelamiento matemático del circuito eléctrico, donde se ven involucrados una resistencia, un condensador, el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Para ello, después de hacer los cálculos con la fórmula de Laplace, entonces vamos a pasar a la programación en el MATLAB. Para ello, tipearemos este programa que ha sido ya programado. Entonces le vamos a dar un enter. Bueno, se pasará a tipear el programa y como vemos aquí dice un clear all, que significa que va a limpiar todos los datos guardados ya previamente en el MATLAB. El close all, que también todas las ventanas abiertas que han sido programadas también se van a cerrar. En este caso vamos a configurar el C, que sería el condensador, que está a 2.2 microfaradios, que es lo que vamos a utilizar, la resistencia de 1 kiloohmios y el tiempo, que va a estar en segundos, por cada 10 segundos, ¿no? Y aquí, como vemos, aquí está el voltaje del condensador, que ya se ha realizado con fórmulas y modelamiento, y lo cual nos da un resultado de 5 por 1 menos el exponencial elevado a la menos t, que sería el tiempo, entre la resistencia por el condensador. Es por eso que hemos despejado todas las variables, donde solamente nos van a quedar el condensador, la resistencia y el tiempo, que es lo que ya vamos a tener. Por último, vamos a utilizar un plot para graficar estos datos de que sería el tiempo versus el voltaje del condensador. Aquí el green on, que es para activar las rejillas, el título, que sería el voltaje del condensador en respuesta al voltaje en escalón de entrada. En el eje X vamos a poner que sería en tiempo en segundos, se va a reflejar, y en el eje Y, que sería el voltaje del condensador. Luego pasaremos a dar el enter y aquí nos van a arrojar una gráfica. Esta gráfica es de una forma teórica, ¿no?, que es lo que hemos hallado. Ahora vamos a comparar con los datos guardados en el osciloscopio que hemos armado nuestro circuito previamente. Ahora, para ello, después de haber guardado en el USB, vamos a pasar a buscar ese programa. En este caso el programa lo tenemos aquí. Seleccionamos la carpeta y uno de los programas guardados sería aquí, New File 2. Le hacemos clic derecho, importar data, y aquí vemos los datos guardados que han sido guardados por el osciloscopio. También copiamos esto para ver reflejado una gráfica Excel y le damos importar data. Y como vemos, se nos ha generado un tiempo, un X en el channel 1 y el X en el channel 2. En el channel 1, que sería el voltaje, ¿no?, del condensador, y el channel 2, que sería el voltaje de entrada. Ahora pasaremos con esos datos a copiar en una tabla de Excel y pasaremos a graficarlo. Como aquí podemos ver, en el channel 1 es la tensión que ha sido alimentada así de golpe por un interruptor de 5 voltios, y el condensador, que sería el channel 2, que como vemos está dependiendo de la resistencia. Si tenemos una resistencia mayor, el tiempo en cargar el condensador va a ser un poco más largo. Como vemos aquí, mientras el tiempo va pasando, el condensador se va llenando de la tensión hasta que llegue al punto máximo, que sería el 5 voltios. De igual forma, si ponemos un condensador de mayor capacidad, entonces el tiempo se va a alargar. Teniendo estos datos, como hemos visto en el Excel, y comparándolo en los datos teóricos, entonces vamos a pasar a graficar.
Para ello, para que no se pueda borrar la gráfica que hemos hecho, entonces ponemos un hold on, que significa que se congele la imagen. Entonces, mientras tanto, vamos a poner las gráficas con un plot. Agregamos el tiempo, que sería en el eje X, y el voltaje del channel 1, que sería el voltaje de entrada. Como vemos, ha graficado el voltaje de entrada. Y luego ponemos el channel 2, que sería el voltaje del condensador. Y como vemos en esta gráfica, vemos que sí coincide la fórmula, el modelamiento del circuito que hemos hecho a los datos tomados, ¿no?, en un osciloscopio de una manera real. Como vemos aquí, se ha movido tal que está desfasado, que no podemos controlar exactamente el tiempo, ¿no? Pero como vemos, la línea de la fórmula hallada del modelamiento es similar. Bueno, sería todo.